mejor, eso desde luego. Y espero intentar, bueno, pues aclarar algunas de las cosas que podíais o algunas de las dudas que tenéis. Y yo soy muy intentar tranquilizar a la gente. Soy muy optimista con respecto a todo esto, ¿no? A lo mejor no os gusta lo que digo en algunas ocasiones, pero bueno, voy a intentar. Hice una pequeña presentación, son 14 o 15 diapositivas muy generales, solamente para recordar, bueno, no solamente el COVID-19, sino qué es un virus, ¿no? Y como veis, si veis aquí todos los organismos que podemos encontrar en nuestro mundo, pues el virus estaría por aquí, ¿no? En algo muy, muy pequeño, como 1000 o 1.000.000 de veces más pequeño que lo que somos nosotros y que lógicamente necesitamos un microscopio electrónico como este para poder ver un virus realmente, ¿no? Y si decimos qué puede ser, si es un microorganismo o no, pues tampoco lo tenemos muy claro, porque no deja de ser solamente proteínas y genoma. Básicamente es eso, ¿no? Incluso el comité de taxonomía ni siquiera lo tiene claro, como veis en sus definiciones. Y lo que sí decimos, y eso es importante también para que quede claro, que el virus va a estar dentro de las células y por lo tanto es un pirata de las células, va a vivir de las células. La relación con el hombre es pues total y desde hace muchísimo tiempo y además provocando cualquier tipo de patología. Como veis, tenemos lo más típico que se nos ocurre son las infecciones respiratorias, la gripe y demás, pero en cualquier organismo se puede asentar un virus y puede provocar cualquier tipo de patología, cualquier tipo de sintomatología, ¿no? Y de problemas. Eso sí, la infección, y hoy ahora después del coronavirus habéis oído hablar muchísimo de lo de asintomático y demás, pues bueno, pues la infección puede ser eso, asintomática. Eso no quiere decir que no tengas infección, quiere decir que el virus te infecta y pues tú eres capaz de controlar esa infección. Puede ser aguda, o sea, puede ser un momento que ocurre la infección y no ir más allá, resolver o no resolver. Puede quedar esa infección crónica, pues no sé, la hepatitis C, por ejemplo, el VIH, ¿no? Ahora mismo que tiene tratamiento. Puede ser latente y es distinto a la infección crónica. Latente es una infección que la tienes hoy, pero que mañana queda como dormida en tu organismo y que por cualquier circunstancia puede pasar dentro de 20 años que vuelva a aparecer, ¿no? La varicela y el zóster, por ejemplo. Pero incluso los virus pueden provocar cáncer. O sea que pueden ser muy banales, pero pueden ser, bueno, muy cabrones, vamos a decirlo así. ¿Cómo se transmite el virus? Pues lo más fácil es siempre la vía oral fecal, ¿no? Lo más fácil es, o la transmisión más común es la transmisión respiratoria. Incluso de algunas infecciones que ni te lo esperas, ¿no? La varicela se infecta o se transmite de forma respiratoria, ¿no? No por contacto, ¿no? Y veis, pues lo típico, y ahora viene a cuento sobre todo con el coronavirus, cómo en un estornudo van un montón de partículas que pueden albergar esos virus que nos pueden llegar y que nos pueden infectar y provocar problemas, ¿no? Pero claro, lógicamente también puede ser por contacto de la piel, cualquier ITS, un herpes o yo que sé, un papiloma, todo esto, sabemos que se transmite así, puede ser vía sanguínea, pues bueno, pues todos podemos ver que el VIH por lo menos se transmitía vía sanguínea, ¿no? Por ejemplo, aunque es realmente una infección de transmisión sexual, pero bueno, infección congénita de la madre al niño o bien a través de vectores, siempre con un intermedio, el Zika, por ejemplo, ¿no? Que habríamos oído hablar relativamente hace poco de él, ¿no? Una vez en el organismo, pues normalmente si entraba el virus en la garganta, lo que va a hacer es a través del sistema respiratorio o digestivo, pues diseminarse porque va a pasar al sistema sanguíneo o al sistema linfático, al sistema nervioso y alcanzar cualquier tipo de órgano. Por eso, como veíamos anteriormente, pues puede provocar cualquier tipo de patología. Y ya vamos a, bueno, a lo que nos incumbe, por lo menos dentro del laboratorio. ¿Cómo diagnosticamos el virus? Hay dos formas de diagnosticar el virus, de una forma directa o de una forma indirecta. La forma directa lo que intentamos ver es si vemos el virus o algunos de sus componentes. Estas son la forma de que tenemos de observar o hacer un diagnóstico directo. Viendo el virus por microscopía electrónica, que eso se utilizaba hace un siglo, en los años 30 del siglo pasado, más o menos, fue cuando se empezó a desarrollar este sistema, hoy ya un poco obsoleto. Podemos intentar aislar el virus con una línea celular, porque como decíamos, los virus dependen de las células, necesitamos un sistema vivo para que crezcan. Esto se desarrolló sobre todo en los años 50 del siglo pasado también, o bien
ir a algo más sencillo, ver solamente los antígenos o las proteínas de los virus y el genoma, que esto ya es un poco más novedoso, pero no deja de ser desde hace mucho tiempo, de los años 80 del siglo pasado. Claro, ver el virus en el microscopio electrónico es una gozada, o para mí me parece maravilloso, ¿no? Esto es un norovirus, esto es una hepatitis B, esto es un virus del herpes, esto es un coronavirus, ahora ya lo conocéis todos seguro, esto es un adenovirus, esto es un virus de la viruela y esto es una gripe. ¿Eh? Y claro, veis estas imágenes son maravillosas, por lo menos a mí me parecen maravillosas. Pero bueno, realmente hacer un diagnóstico hoy en día con la microscopía electrónica es prácticamente imposible porque cada muestra te llevaría pues una media hora. Hoy en día, estaba mirando yo las muestras que estábamos procesando en el laboratorio y hoy por media nosotros teníamos unas 150, 200 muestras, hoy teníamos 1400, pero bueno. Otra forma de hacer el diagnóstico, pues con cultivos celulares. Nosotros tenemos sistemas, aquí tenemos unas células tipo esto, que una vez que tú metes la muestra del paciente y lo dejas incubar, a los 3 días puedes hacer una tinción y ver que está teñido. Esto es una varicela. O simplemente con los tubos en las células ves que se modifican las células aquí y esto es un citomegalovirus, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué pasa con el cultivo? Pues como os pongo aquí, a pesar de que pueda aparecer cultivo rápido, pues tardas 3 días en tener un resultado. O si haces un cultivo convencional, 7 o 10 días. Eso sí, te vas a encontrar virus que tú no esperas. Siempre se dice que los virus provocan una patología concreta, pero también siempre digo que cualquier virus puede provocar cualquier tipo de patología. Algo más nuevo y que también habréis oído hablar de ello, luego a lo mejor lo comentamos, pues se puede hacer una detección de antígeno, o sea, de la proteína del virus, ¿no? La detección del antígeno se hace con una reacción antígeno-anticuerpo como toda la vida, lo puedes hacer por inmunofluorescencia, y estos son células de leucocitos infectadas con citomegalovirus y que, bueno, pues con un anticuerpo marcado con isotocianato de fluoresceína, pues puedes ante una luz ultravioleta ver el color verde característico, o sistemas de estos rápidos, los típicos pruebas rápidas de los chinos que nos mandaron, que no funcionaban tan bien, que tienen una sensibilidad del 30% y todo esto. Bueno, ya aprovecho para decir, esta detección de antígeno, esto es un poco más lento, puede tardar unas 3 horas o así, y esto es algo rápido, 10-20 minutos. Para la microbiología, hasta 3 horas es un diagnóstico muy rápido. El problema, lógicamente, cuando da positivo, muy bien, pero tiene baja sensibilidad. Cuando nos decían, los test chinos tenían estaban mal, pues yo no creo que estuviesen mal. Lo que pasa es que la sensibilidad de estos test son las que es un 30%, no hay más. Te valen cuando hay una epidemia muy grande y tienes mucha gente infectada, pero a lo mejor aquí no estábamos tantos infectados, ¿no? Y bueno, ya por último, si buscamos el virus, lo que más buscamos en el laboratorio y lo que es más efectivo posiblemente es buscar el genoma, la amplificación del genoma. Entonces, bueno, para eso tenemos un sistema de extracción, que luego pasamos a un sistema de amplificación y que dejamos de ver aquellas curvas o aquellos virus tan guapos por un sistema de ordenador, pues bueno, pues de estos bastante sencillín, ¿no? Una curvina, bueno, pues va, esto no, a mí no me llama mucho más la atención, ¿no? Una vez que haces esto, pues bueno, lo que nosotros trabajamos en el laboratorio es no solamente decir si es positivo o negativo, qué genoma tenemos, qué cantidad de bicho tenemos, sino que después, bueno, jugamos un poco más para caracterizar el virus, ¿no? Para ver, por ejemplo, en la gripe si es un H1 o un H3, en el VIH ver si tiene mutaciones de resistencia, o sea, juegas un poco más, ¿no? Ya no es algo de diagnóstico puro y duro, pero bueno, intentas ir un poco más allá. Lo bueno que tenemos en el diagnóstico viral, porque como os decía, la mayoría de las veces la infección va a entrar a través de la vía faríngea o la vía oral, perdón, pues lo bueno que tenemos es que para hacer un diagnóstico viral no necesitas unas muestras muy agresivas para el paciente, no necesitas hacer biopsias. Si las tienes, mejor, lo puedes hacer, pero no necesitas hacer biopsias, no necesitas a lo mejor pinchar un líquido. Bueno, puedes pinchar una sangre sí es bueno, pero tampoco es necesario. A veces con un exudado simplemente nasofaringe o faringe o eso es suficiente para hacer un diagnóstico viral. Es lo bueno que tenemos o que puede tener la virología. No siempre es lo ideal, pero se podría empezar a partir de ahí, de ese tipo de muestras. Esa es la parte del diagnóstico directo.
Pero también podemos hacer un diagnóstico indirecto, un diagnóstico viral por lo que siempre se conoce por la serología, ¿no? Que es la inmunología infecciosa, que podríamos decir si nos ponemos un poco pijos, ¿no? Un poco tecnicistas. Que lo que queremos es buscar la reacción del organismo a la infección. No buscas una infección. Tú aquí lo único que buscas es cómo responde el organismo específicamente a esa infección. Y lo que buscas son inmunoglobulinas. Ya sabemos todos lo que es una IgM, una IgG, pero bueno, hay también IgAs. La IgA es siempre una inmunoglobulina normalmente local, ¿no? Que lo que haces es que en un momento de la infección aparece en los lugares más próximos a esa infección y actúa en esos lugares próximos, ¿no? El sistema linfático hace estos anticuerpos y se detectan en esos lugares, pero bueno, también se puede encontrar en la sangre. Luego, en la primera infección siempre lo primero que hacemos es IgMs, que son menos específicas, y luego un poco más específicas las IgGs, y son las que quedan de recuerdo. Y esto lo vamos a poder encontrar en un tubo de suero, como ya sabréis, ¿no? No es la primera defensa del organismo, hay que decirlo. Aparte de la barrera física, la primera defensa inmunológica es la defensa celular, es la inmunología celular. Y sobre todo en estos microorganismos que dependen o que infectan células. Lo primero que va a hacer el organismo es defenderse con los macrófagos. A veces, a pesar de tener la infección, puedes no hacer anticuerpos. No es lo habitual, pero puede pasar. Siempre siguen también un sistema, pues, el antígeno-anticuerpo, como siempre. ¿Y cómo hacemos esto en el laboratorio? Pues puedes hacerlo de una forma muy sencilla, pues eso, en 15 minutos, y individualizado, o ya con sistemas o robots un poco más sofisticados, que suelen ser más robustos que esta tecnología, y que aunque esto os parezca muy rápido en el laboratorio, trabajar 20 muestras cada 15 o una muestra cada 15 minutos, trabajar 20 muestras te lleva 300 minutos, o sea, casi 6 horas. Esto a veces trabaja 100 muestras en una hora. Entonces, para el laboratorio, y además suelen ser sistemas, pues eso, lo que os digo, más robustos, más fiables, que conoces mejor. Incluso, bueno, pues ya sabéis que hay una cadena. La cadena, por ejemplo, del core de Luca, pues es algo de esto, ¿no? Algo similar a esto. Centrando los 4 diapositivas nada más para el coronavirus, para entrar en materia, si queréis. Bueno, ¿qué particularidad tiene el coronavirus? Aparte de esta figura tan, bueno, tan atractiva, por lo menos para mí, a vosotros no os gustará, a mí sí, y que tiene, pues lógicamente, esta forma de corona, pues por eso se llama coronavirus, pues decir que tiene un genoma ARN muy dividido, y que tiene algo particular con respecto a los genomas ARN, que es muy grande, son 29.000 pares de bases. Por ejemplo, el genoma de la gripe o el genoma del rinovirus, del catarro común y esto, normalmente tienen 14.000 pares de bases, 12.000, o sea, es la mitad. ¿Esto qué indica? Indica que, vale, que esto puede hacer mutaciones, pero si haces mutaciones, de alguna manera va a estar más comprometido posiblemente que otros genomas más pequeños. Va a ser más difícil hacer estas mutaciones, ¿no? Bueno, el genoma entra, infecta la célula, y hasta ahora nosotros lo que teníamos eran 4 tipos de coronavirus que infectaban a humanos, que son estos 4 que os señalo aquí. Alfa coronavirus y beta coronavirus. Y nosotros conocíamos los coronavirus de hace muchísimo tiempo. Nosotros llevamos buscando coronavirus pues desde aquella pandemia del SARS, desde el 2003. Y desde entonces, pues ya habíamos encontrado coronavirus en unas 60.000 muestras, desde entonces. Si miramos las 20.000 muestras que nosotros estudiamos el año pasado para cualquier virus respiratorio, vemos que los coronavirus tienen cierta estacionalidad. Parece que están más en la época de invierno. Por eso todos ahora decimos, o queremos, no sé si porque queremos curarnos en salud o porque decimos que va a ser estacional y que vamos a quedar un poco libres hasta octubre. Esto realmente no lo sabemos. Este un coronavirus y no tiene por qué ser igual a los 4 anteriores, pero se asemeja más a los 4 anteriores que al que realmente ellos nos quisieron hacer creer que podía ser igual, que es el SARS. Porque lo que nos dio el coronavirus, veis que está relacionado con muchísimos otros virus de su familia, que infecta a un montón de bichos, no solamente al humano, y que lo que vieron es que sí que estaba relacionado con el SARS. Hombre, me diréis, ahora mismo la mortalidad está más cerca del SARS que de los otros coronavirus. Los otros coronavirus tienen una letalidad del 1% por ahí.
es si estamos ahora en España en el 8%. Perdón, en el 8%. Pero también es verdad que las cifras varían muchísimo en muchos sitios y posiblemente no sepamos todos los que estemos infectados o los están infectados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se parece al SARS. Aquí está el SARS, el que realmente nos asustó en su día hace 20 años, y aquí está el coronavirus de ahora. Están muy cerca filogenéticamente, pero tienen una diferencia muy grande, que es precisamente en la proteína que se une a las células. Entonces, no tiene por qué actuar igual que el SARS. Y ya esta es la última diapositiva. Decimos, bueno, a ver, entonces, ¿cómo diagnosticamos el virus? Pues bueno, nosotros lo diagnosticamos siempre por marcadores directos, como os decía, y es normalmente con una PCR. Estas son las PCRs. Me gustaría poneros una foto del virus, pero no, os tengo que poner esto. Es lo que vemos en el laboratorio, rayes y más rayes, o sea que bueno, nada muy interesante. Para mí sí, pero bueno, no tan interesante según lo de ver. O los test estos rápidos que tanto decimos de serología. ¿Qué suele pasar normalmente? El virus infecta, yo creo que esto es, bueno, un esquema un poco simplista de lo que pasa realmente, pero el virus infecta y no automáticamente empieza a replicar. Posiblemente pasan 3 o 4 días a que empieza a replicar. Y entonces es cuando empieza a hacer fiebre o a hacer síntomas. Y entonces ya tienes una replicación muy activa y es lo que indica esta raya azul. A los 7 días aproximadamente, pero no siempre pasa así, a los 7 días en principio el organismo dice, bueno, yo aquí estoy haciendo una defensa celular y no puedo con ello. Entonces tengo que tirar de la defensa humoral, tengo que tirar de linfocitos. Y los linfocitos empiezan a hacer IgMs, que es esto que hay aquí, esta curva. Pero las IgMs, como os digo, sí tienen una particularidad, que tienen 5 brazos y pueden coger, vamos a poner en forma simplista, 5 virus a la vez, pero no son muy específicos. A veces no cogen la proteína clara del virus. Y entonces lo que se empieza a hacer es IgGs. 7 días después. Entonces, las IgMs, cuando las IgGs empiezan a aparecer, como dicen, oye, pues nosotros no necesitamos estar aquí. ¿Para qué queremos estar aquí? Ya tenemos algo muy específico, pues desaparecemos. Y entonces ya empezamos a hacer IgG y ya podemos tener más o menos una inmunidad al virus. Pero también esto que está aquí, que pasa en el virus, en el organismo, no pasa siempre. Y no pasa en todo el organismo, no en cualquier muestra que cojas. En la primera parte, en los primeros 7 días, tú vas a ver el virus aquí en la garganta. Es donde te entra, es donde se está replicando. Y pasados estos 7 días, lo que va a pasar es que el virus puede o bien aclarar porque el sistema inmune lo controla, o bien pasar al pulmón y hacer problemas, dar problemas en vías bajas. Y aquí posiblemente ya no lo encontremos. Y yo creo que ya no sé qué más deciros. Yo, por mi parte, ya poco más. Solamente atender a vuestras preguntas. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. Fue una explicación muy, muy sencillita, pero muy clara y muy, yo creo que muy centrada en lo que, por lo menos lo que yo te pedí, que era pues, para tranquilizarnos, para saber cómo funcionaba todo, para saber cómo se nos iba a diagnosticar, cómo ya incorporaste cosas de cómo se os había multiplicado mucho la actividad en el laboratorio estos días, de tal. Yo no sé si tenéis preguntas para hacer, voy a ver si puedo. Mira si me puedes dejar de compartir la pantalla, Santiago, porque así veo mejor. Si me lo. Sí, no, espera. No sé si es no sé cómo. Deja de. Ahí estás, ya estás, vale. Nada, es porque así ya veo yo cuando me levanta la mano si alguien quiere preguntar. Perfecto. Yo tenía aquí algunas preguntillas. Bueno, la típica pregunta que llega estos días es si hoy me sale negativo el test, ¿me puedo quedar tranquilo? Yo creo que ya lo contestaste un poco con el gráfico que nos pusiste. Sí, además, bueno, no sé, depende de lo que quieras, ¿no? Quieres que en teoría no vayas a tener otra nueva infección, posiblemente que te den negativo te dará más intranquilidad, porque todavía no lo pasaste, ¿no? Entonces dices, bueno, pues
hombre, prefiero no haber pasado ya. Yo siempre digo, yo quiero ser positivo, ¿no? Ojalá haya sido positivo y ya no tengo que pasarlo. Tampoco se sabe si nuestra positividad o el haber tenido, o el tener anticuerpos va a protegernos de otra infección. Las gripes, todos los años te dan anticuerpos y al año siguiente vuelves a tener gripe, ¿no? Porque a lo mejor cambia el virus. Pero bueno, se supone que no va a cambiar tanto y posiblemente te dé protección. Entonces, si te da negativo, quedas tranquilo en que, bueno, en que no te infectaste, pero posiblemente quedas intranquilo en que te puedes volver a infectar, ¿no? O que En ese puedes sentido, llegar a infectarte. es prudente si, por ejemplo, que si tenemos un test negativo, sigamos trabajando o tenemos que esperar la cuarentena, la famosa cuarentena esta que nos está variando. Yo eh, creo que, yo creo que estamos, ves, yo en esto es que soy muy tirado, yo soy muy de los suecos, por ejemplo, de dejar Ujú. que la cosa fluya. Cuando no tenemos lo que pasa que es verdad que la mortalidad nos asusta y Ujú. realmente Madrid es no sé qué pasó, la verdad es que fue increíble. Pero lo que intentas cuando tienes cualquier infección y que no tienes ninguna protección para esa infección, lo que tienes que intentar poner una alternativa natural. La única forma de tener una alternativa natural es tener una inmunidad natural, haber pasado la infección y que el grupo o el grupo mayoritario se proteja y pueda proteger al resto, siempre y cuando tengamos a los grupos de riesgo protegidos. Y ahora mismo lo que nos permite saber todo lo que llevamos, todo lo que llevamos, parece que llevamos 2 años, llevamos un mes, pero bueno, todo lo que llevamos con el virus conviviendo es que realmente donde está atacando sobre todo es en un grupo determinado que es de la gente mayor. Y lo que tenemos es que proteger a la gente mayor. Lo demás, claro, que gente joven se muere, sí, que profesionales nuestros se mueren, a compañeros, sí, es una desgracia, pero no es lo normal, tengamos claro que eso no es lo normal. ¿Eh? Nosotros creo que tenemos que tener más o menos, si podemos, pues una forma de trabajar determinada, con una protección determinada y sería suficiente. Y deberíamos pasar la infección y no hacer más. Tenemos que proteger a esa gente. Y el hecho de eso, de que el virus circule un poco más, nos va a permitir que en el futuro posiblemente tengamos esa protección del rebaño que va a impedir que el virus entre con tanta agresividad como entró ahora. Ajá. También es verdad que el haber hecho este confinamiento, pues nos ha dejado un poco tiempo para ver si hay una vacuna y no necesitamos tener que pasar la infección, sino que Ya. la vacuna ya per se te pueda proteger. Pero bueno, ya es una pregunta capciosa. Sí, es complicada, ¿eh? Porque también además yo soy Complicada. consciente de que sí, lo que tú dices, parece que llevamos años con él, pero esto es todo nuevo para todos, ¿no? Sí, Y todos queremos respuestas súper fiables y sí, sí, súper claras, ¿no? Y a veces no es tan fácil como... sí. eh, mira, pregunta aquí Galilea si los test rápidos son fiables y dice, una de mis compañeras tras pasar por la enfermedad, tras 2 PCR negativas, se hizo el test rápidos y le dio negativo. Sí, son fiables en como en la medida que os decía antes. El método de anticuerpos es un poco más, tiene un poco más de sensibilidad que el método de antígeno del test rápido. No dejan de ser test serológicos. El de anticuerpos rápido es igual que un test de un ELISA. Lo que pasa es que sí que tiene menos sensibilidad que un ELISA al uso, ¿no? De los que se usan en el laboratorio. ¿Y son fiables? Sí, hombre, tienen una sensibilidad un poco más baja, pero bueno, sí. ¿Que es negativo? Bueno, en principio, si él no hubo síntomas, no tuvo síntomas y sus PCR fueron negativas, yo me creería que no fueron, que no estuvo infectada. Se lo diría que para mí no estaría infectada. Ajá. Vale, pregunta Marcos también por aquí. ¿Qué expectativas hay con el estudio de transfusión del plasma en de pacientes COVID? ¿Serán eficaces o...? Bueno, hombre, nosotros, el Luco está en ello metido y yo conozco a la gente que está metida y yo creo que nosotros estamos metidos también. Hombre, es una posibilidad, pero eso, cuando no tienes nada, es una buena posibilidad. En otros casos se hacía, ¿no? No va a ser la panacea, o sea, se intentará mejor que cada uno haga su propio sistema y su propia defensa. No deja de ser una defensa que te da a alguien, entonces no sabes tampoco muy bien cómo va a funcionar en tu organismo, pero es una buena posibilidad de momento. Ajá. Vale. Aquí una pregunta de Víctor Mora, que trabaja como enfermero de trabajo en un servicio ajeno de prevención y que son muchas las empresas que trasladan la preocupación e interés por la realización de pruebas o test rápidos para la detección del COVID-19.
Nosotros la única opción que tenemos es remitir al servicio público donde está centralizada la realización de pruebas. Desde los servicios de prevención vemos que sería una medida ventajosa la realización de test a las empresas que llevamos la prevención y a la cual tenemos que proteger de manera preventiva. Dada la gran demanda de estas empresas, ¿cómo sería la posibilidad de distribuir los test o la realización de pruebas serológicas para conocer el estado de los trabajadores que acudan a trabajar y de esta manera poder adoptar medidas preventivas necesarias a la propagación del COVID-19? Si estoy yo... No sé cómo lo ves Vamos a tú. ver, es que yo creo que aquí hay siempre un poco de jaleo. Si quieres hacer preventivamente algo, tienes que buscar la infección. Por lo tanto, no buscas serología, buscas el bicho. Miras a ver si tienes una infección. No haces anticuerpos. O podrías hacer una prueba de anticuerpos, pero normalmente no suelen funcionar bien. Puedes buscar IgMs y decir que eso es infección activa y aguda y todo esto, pero no suele ser una buena medida. Si buscas anticuerpos, lo único que tú vas a decir a tu trabajador es que en principio pasó la infección y en principio está protegido. Pero si quieres ver si va a tener la infección, lo que tienes que buscar es el bicho. Tienes que ir a buscar o el antígeno o el genoma. Tienes que hacer una PCR. Y si no tienes síntomas, en principio me parece una desproporción. Ajá. Sí, ahí tiene que ver, yo creo, también un poco cómo se organiza, pero no todo es hacer los test, sino también que haya una organización para tal. Y a veces... Sí, claro. Yo solo hacer test, en el laboratorio solo diagnosticamos, no paramos ni pandemias, ni nada, ni la transmisión, ni nada. Yo solo puedo decir quién tiene el virus y quién no, y quién podría hacer estudios al virus, del virus o no, pero no, nada más. Sí. A ver, Galilea, que te había pedido a la vez para preguntar. Hola. Gali, hola. Muy buenas. Sí, buenas te tardes. oímos. Vale, mira, es que hice la pregunta por el chat, pero igual no me expliqué bien. Mi compañera pasó la enfermedad, o sea, se contagió con un paciente de la planta, dio una PCR positiva, estuvo en su casa, pasó el tiempo de tratamiento y tras 2 PCRs negativas se incorporó al trabajo, se supone que había pasado la enfermedad. Llegaron los test rápidos a la planta y se hizo un test rápido que tendría supuestamente que darle inmunidad, tendría que haberle dado positivo y le dio negativo. Por eso mis dudas de si esos test rápidos de verdad son o no son fiables, porque a mí me parece que no son fiables en ese sentido. Ella tendría que haber dado positivo, había pasado una enfermedad con una PCR positiva previa y 2 PCRs negativas posteriores a la infección. Entonces, claro, no sé hasta qué punto te puedes fiar de si de verdad eres inmune o no. Hombre, yo el test lo haría en microbiología, no en la planta, pero bueno, esto es otra cosa, pero bueno, no, por 2 cosas. Yo también pienso que a lo mejor los test no son tan fiables como creemos o no, porque no nos dicen lo que queremos que nos digan. Vamos a ver, ha pasado alguna vez y lo hemos visto en la sección de serología, yo no llevo la sección, pero sí hemos visto que los test que se hacen en la planta se hacen con punción en el dedo. Sí. Y normalmente eso es menos sensible que cuando lo haces de un suero, de una punción normal de suero. Yeah. Y hemos visto alguno negativo en la sangre capilar y positivo en el suero. Y después, lo que os contaba en la presentación, normalmente tú tienes una infección viral y normalmente vas a hacer una inmunología y vas a hacer anticuerpos. Pero lo primero que te defiende es tu sistema celular. Si el sistema celular es capaz de controlar la infección, posiblemente no tengas que pasar al sistema humoral, no tengas que despertar los linfocitos y hacer anticuerpos. No es lo normal, pero puede pasar. Y luego, pues sí, los sistemas rápidos, sí es verdad que no son tan fiables como lo que os decía otros sistemas de ELISA, un poco más robustos, que tienen una tecnología un poco más desarrollada, que no son 15 minutos, sino que tardas un poco más, los tiempos de incubación son mejores, el material, los reactivos son un poco mejores. Bueno, sí es verdad que pueden carecer de un poco de sensibilidad. O sea, que valen sobre todo para si son positivos y si son negativos, pues bueno. O sea que puedes... Te perdimos, Galilea. Me estás diciendo. Sí, podrías. No es lo habitual, ¿eh? Lo normal es que lo tengas, pero podrían no ser rápidamente visibles, ¿eh? Podrías tener a lo mejor el linfocito de recuerdo, pero quedar ahí en recuerdo eso, ¿no? Y hasta que no tuvieses una nueva infección, posiblemente no se despertasen, pero si tuvieses una reinfección,
posiblemente se despertase más rápido que los otros. Posiblemente responderías mejor que otra persona que no haya pasado la infección. Vale, gracias. Nada. Tengo a Jorge también que quería preguntar algo. Hola, Jorge, bueno. ¿andas por ahí? Ajá. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, gracias a todos por la iniciativa esta de las videoconferencias. Yo es la primera vez que participo, pero es que ando muy liado. Y al doctor Melón también por participar. Yo tengo varias preguntas. A estas alturas que nos están diciendo que nos van a hacer test a todos o tal, ¿qué test sería más recomendables de hacer? ¿Los de inmunoglobulinas o los de la PCR? Eso por un lado. Otra pregunta que tengo, la máquina esta de la PCR gasta unos reactivos, que parece ser que eso es lo que nos limita a hacer más o menos PCRs. Bueno, que nos explicara un poco esos reactivos, que dónde se compran, quién los hace, si hay posibilidad de hacer más PCRs en otros hospitales o cómo está tal. El sistema ELISA, también qué capacidad tenemos de hacer test con el sistema ELISA en el UCA o en los servicios de microbiología de otros hospitales. Y los test rápidos, parece ser que hay unos que detectan solo hemoglobulinas y otro que detectan los dos tipos, la IgM y la IgG. Que si eso es así o tal. Bueno, eso es nada más. Ya es bastante. A ver si casi voy a empezar por la segunda pregunta, lo de la PCR. Bueno, no, voy a empezar por la primera. Si realmente merece la pena hacer los test a los profesionales o qué tipo de test. Yo buscar a los asintomáticos parece que gastar el dinero público, pero bueno, parece. Y de buscar, y esto todo el mundo lo teníamos claro dentro de microbiología, habría que hacer un estudio serológico, pero no por decir, vamos a hacerlo ya y que el trabajador lo sepa, sino precisamente pensando en qué nos va a pasar si viene una segunda ola y cómo estamos. Si ves realmente qué colectivos que estuvieran en contacto con la infección de una u otra manera, profesionales o no profesionales, más o menos tienen esa inmunidad. Si realmente hay más infectados de los que dicen o no, o si realmente estamos protegidos o no. Se dice habitualmente que para que una población esté protegida de cualquier microorganismo deberíamos estar infectados al menos el 30 al 40% de la infección, de la población. Entonces, claro, si tú haces un estudio ahora y tu población está infectada en un 10% y dices, hostia, cuidado que podemos tener un problema, que igual podemos tenerlo. Y entonces hay que tomar unas medidas preventivas determinadas. No porque vayamos a tener un problema y nos va a venir esto otra vez, no, sino que las medidas son distintas. Sin embargo, si tienes un 30 o un 40% de la población infectada, dices, hombre, tenemos un problema, pero menor, ¿no? Posiblemente el virus no circule tan alegremente dentro de la colectividad, ¿no? Posiblemente. Eso por una parte. Entonces yo ahora a los trabajadores o a los profesionales que estamos trabajando con ellos, que estáis sobre todo ahí a pie del cañón, yo haría un estudio de serología, un estudio de inmunológico, de ver quién está o no protegido y demás. Más que buscar a ver quién está infectado y quién puede transmitir. Esto, como si todas las campañas de la gripe, todos los días buscásemos al que tiene la gripe, para intentar no infectar, aunque no tenga nada. O sea, pues hacerlo, pero un trabajo ímprobo. Alguien nos va a tener la gripe y seguramente vaya a controlar la infección y seguramente alguno va a infectar. Pero cuando tienes síntomas y cuando más virus tienes, cuando realmente tienes que hacerte el estudio y mirar a lo mejor a tus compañeros o a la gente que está alrededor tuyo. No sé si la primera te la contesto, pero bueno, y estudios inmunológicos o serológicos y con tranquilidad. No hace falta que tengas el resultado de uno para otro. Esto te responde un poco a las dos preguntas, a la tercera y a la cuarta que me hacías. ¿Mejor el ELISA, la capacidad de hacer ELISAs en esto? Sí, ya la tenemos. De hecho, en el EUCA ya estamos haciendo ELISAs. Lo que pasa que sí es verdad que hasta ahora pues había una ruptura de stock terrible. O sea, tú pedías a la gente y decías, oye, quiero un ELISA, y te decían no, porque además todavía se estaban en fase de desarrollo. Entonces no pensaban que iba a haber esta demanda. Entonces ahora nosotros ya empezamos a conseguir ELISAs, que no quiere decir que el test rápido no es un ELISA. El test rápido es un ELISA. Sigue el mismo sistema de enzimo inmunoensayo. O sea, es una reacción antígeno-anticuerpo. Es lo mismo. Lo que pasa es que es una reacción
muy rápida y en una plataforma mucho menos fiable que un sistema de un robot con unos reactivos un poco más elaborados, por decirlo de alguna manera. Y en cuanto a lo que me preguntabas del test rápido, y lo que te digo es que sí, que los ELISA se están haciendo. Creo que en Cabueñes, por ejemplo, me parece que también a final de este mes ya empezaban a tener también algún sistema de LIS, hay cosas de estos, y en teoría, por lo que prometen, que esto nunca se sabe, porque con la ruptura de esto que hay y con los transportes a veces no se sabe muy bien cómo va la cosa, pero decían que a partir de mayo ya no habría ningún problema de donar o por lo menos traer pues 2.000, 3.000 pruebas cada mes y cosas de esto, o sea que no habría problema. No creo que está bastante bien. Bueno, yo no de eso que os decía que el hacer estudios de inmunidad estaba bien y lo que plantea el gobierno de hacer estudios así a un muestreo aleatorio, pues está bien. Yo creo que es lo que hay que hacer. ¿Que se podría extender a más gente? Bueno, posiblemente sí y que sería bueno, ¿no? Y que después en cada comunidad o en cada colectivo pues sería bueno pues hacerlo de otra manera, que cada uno pensase cómo tendría que hacerlo. Pero yo creo que son los estudios que hay que hacer. En cuanto a los test rápidos que detectan IgG, IgM o el total, hombre, siempre mejor el que te separa, ¿no? Saber realmente si es G y M. Por aquello de que dices, bueno, pues la M te indica un poco más infección activa y la G un poco infección pasada. Pero ahora mismo que todos tenemos el virus reciente, tampoco importa demasiado. O sea, esto importará dentro de un año. El año que viene, pues mejor que te intente distinguir G y M si puede distinguir, porque la M te podría decir que estás en contacto dentro de ese año con el virus y la G te va a decir que tuviste la inmunidad, pero no sabes si lo pasaste ese año próximo o ahora. Entonces, mejor que distingan. Los otros no es que cojan G o que cojan inmunoglobulinas, cogen G y M, pero a la vez. No es no es sofisticado el sistema y no es tan esto, y lo hacen en la misma rayina y en la misma rayina coges G y M, da igual uno u otro. Pero seguro que cogen G y M, cogen de los dos. No indica ni activa ni pasada, indica exactamente lo mismo que el otro, lo que pasa es que el otro te lo distingue. Y luego, por último, la PCR. Vamos a ver, lo de la PCR. La PCR hay que tener claro que no hay una técnica rápida al uso, pero para nosotros una PCR de 4 horas es rapidísima. Nosotros empezamos a hacer PCRs desde el principio porque cuando vimos que, bueno, pues por curiosidad posiblemente en el laboratorio, cuando vimos que estaba el virus chino por allí circulando, dijimos, bueno, pues vamos a desarrollar un método nosotros. Nosotros estamos muy acostumbrados a hacer nuestra PCR, hacer nuestros propios, una cocinita, ¿no? Y como hacer la tortilla en casa o comprarla en el Hipercor. Yo prefiero hacerla en casa. Pues entonces, yo con la PCR, tenemos ya muchos años de trabajo con la PCR y con el sistema de PCR, y entonces lo que dices, bueno, yo miro el virus, miro cómo la estructura y diseño algo contra ese virus. Claro, ¿esto qué supone? Pues que si normalmente una PCR en sistema comercial te tarda o te cuesta 40 euros, a nosotros cuéstanos pues 4 o 3. Y además te permite jugar mucho porque si hay un cambio en el virus tú estás atento y puedes modificarlo y todo eso. Pero hay una técnica de 3-4 horas, no nos engañemos. Pero el problema no es tanto la PCR. Nosotros los reactivos de PCR tenemos reactivos para un montón y además se consiguen fácilmente. Y el problema que tenemos nosotros con los PCRs y más la preparación de la muestra para hacer la PCR. Tú antes de hacer la PCR tienes que de alguna manera el virus que tienes dentro de la célula liberarlo. Dejar que esté libre y poder encontrarlo. Y esos reactivos tampoco son caros y son muy baratos. Y nosotros tenemos diseñados sistemas propios de extracción. El problema es trabajar con 1.400 muestras todos los días. Entonces, no oye que no lo puedas hacer. Claro que lo puedes hacer. De hecho, utilizas robots. Nosotros tenemos 2 robots que pueden utilizar 100 muestras cada 2 horas aproximadamente. Pero el problema es que esos robots, bueno, a veces cansan. Pero tampoco sería problema. El problema es que en un momento determinado ni siquiera cualquier sistema comercial potente tenía reactivos para esos robots. Y entonces tuvimos que buscarnos la vida y hacerlo de otra forma, intentar hacerlo más casero y eso te cuesta. Si esto de los PCRs en España, cualquiera que digas que en Asturias das la PCR en 7-8 horas, vamos, dirían que estamos locos. Y solo recordamos, y es una anécdota, pero ya sí, la ministra tardó 3 días en tener el resultado.
Entonces, no ye tanto de la PCR, nosotros... Claro, lógicamente tienes un límite, pero bueno, sí es verdad que tuvimos suerte de que tuvimos gente, de que nos pusieron recursos, así acabamos un poco con el paro, si podemos, metemos técnicos, más técnicos y hacémoslo. Pero a veces es mucho peor el sistema antes de hacer de lo que tenemos en el laboratorio. Y cómo nos lleguen las muestras, que no están registradas en el sistema, que cada una viene de su padre y de su madre, que todos quieren el resultado mañana, antes de ayer. Que eso colásanos más que realmente los sistemas de PCR o de hacer PCR. Y lo bueno que tenemos aquí, y eso, que no dependimos en un momento determinado de una casa comercial para hacerlo. Que nosotros con nuestro sistema, más o menos, pudimos ir sacando las reacciones. No sé si contesté a lo que me preguntabas. Sí, muy bien. No, que quería daros la enhorabuena también, porque yo ya sabía que los reactivos de la PCR, lo que pasa es que quería que me lo contaras tú. Vale. Que las hacíais vosotros y tal, quería que me contarais cómo era un poco y que, bueno, que sois un laboratorio de referencia a nivel nacional y supongo que más allá. Intentámoslo, pero bueno, intentamos. Pero siempre, también os lo digo siempre, y esto no oye eso, y es siempre en servicio del ciudadano, no intentamos más que otra cosa que hacerlo en servicio de todo el mundo. No es mi laboratorio, es vuestro laboratorio, no es mío. Puedo solo una cosa. Entonces, lo que sí no tenemos y para el ELISA sí necesitamos unos reactivos que sí habría que comprar, ¿no? Los ELISAs son sistemas mucho más estandarizados y muy baratos, además. No necesitas tanto hacer la cocinita en casa. Son sistemas muy estandarizados y que te permiten eso, con esos grandes robots que os presentaba en la diapositiva, pues analizar muchas muestras a la vez y en un tiempo muy, muy, muy rápido, ¿no? Claro, son sistemas que son muy válidos, por ejemplo, pues en el hospital, pues para los VIH, para la gente que se quiere operar y todas esas cosas, tener muy rápido la C, el VIH, la B, esos en media hora y muy baratos los sacas. Y son sistemas de hace muchísimo tiempo que no necesitas tampoco diseñar nada especial. Ya realmente ahí las casas comerciales normalmente no se ensañan con nosotros. Pero mira, por ejemplo, ya que esto hay que conocerlo, pero ya sí, si una ELISA normal del VIH eso te cuesta €1, pues posiblemente una ELISA del coronavirus yo creo que no baje ninguno de 15 euros. Vale. Y el sistema es lo mismo. Pero bueno, y es verdad que tienes que tener un virus nuevo, tienes que pagar los royalties de la patente, tienes que todo, bueno, te lo van a pasar. Eso está claro. Nada, pues muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Jorge. Pregunta Aida de la Fuente que ¿cuánto es el tiempo de inmunidad posinfección? Si para trabajar hay que realizar la misma protección que antes de haber pasado la enfermedad. Bueno, vamos a ver. En principio, la inmunidad no se sabe porque, claro, este virus es nuevo. Se supone que va a ser de por vida. Yo espero y deseo, y yo creo que todo el mundo desea que sea de por vida, ¿no? Y que no haya más. Y en cuanto, claro, si la pasas y dices, ¿para qué me voy a proteger? Total, ya lo pasé. No, hostia, pero hay más bichos, ¿eh? Y hay más cosas, o sea, que no es solamente el coronavirus, que se siga protegiendo. Muy bien. Laura Vega dice, nos pregunta, al recoger la muestra de exudado para PCR, hay gente que nos dice que debemos humedecer previamente el hisopo en el medio de transporte, otros en suero fisiológico, otros que no hagamos nada, hisopo seco. ¿Puede interferir de alguna manera la forma de procesar la muestra? ¿Qué es lo mejor? Lo mejor humedecerlo. Además, eso siempre partió de nuestro laboratorio, el humedecerlo y hay muchas cosas. ¿Por qué? Y siempre pongo el mismo ejemplo. Si se te cae algo encima de la mesa y coges una bayeta para limpiarlo, ¿qué haces lo primero? Pues primero mojarla, escurrirla y luego pasarla por la mesa. Pues esto es lo mismo, prácticamente lo mismo. Porque intentas, si tú no la metes, lo puedes poner seco, pero si tú lo metes seco, pues posiblemente te lleves mucho moco de la garganta. No llegues a las células. Y nosotros lo que queremos son células. Sobre todo células, porque ahí es donde va a estar el virus. Que es verdad que estamos teniendo positivos con muy poca celularidad, sí, también es verdad. El virus también va a salir de la célula y lo vas a encontrar. Pero lo mejor es llevar células. No pensando solo en el coronavirus, en cualquier virus, ¿no? Y por eso. Y en cuanto a que sea fisiológico o el medio, hombre, yo digo el medio porque es lo más fácil. Yo lo que tienes en ese momento al lado, coges, abres, mojes la torunda, la escurres un poco y coges la muestra y la vuelves a meter en el medio.
yo creo que es lo más cómodo. Yo soy de los que creo que hay que humedecer el medio. Si había salido en otro seminario que Sí, tuvimos hubo antes, salió también lo mismo, ¿no? Y las enfermeras tal nos dijeron que había que mojarlo para arrastrar mejor la muestra. Yo creo que eso, siempre hay que pensar un poco por sentido común, pero bueno, que si lo coges seco lo cogerías, bueno, sí, posiblemente también, no creo que varíe mucho, pero bueno, varía. Sí, lo que pasa es que con este tema hubo Bueno. mucha confusión porque es verdad que había gente que decía que sí, otros que no, y entonces al final la gente estaba un poco despistada con ese tema, pero bueno. Sí, lo que pasa fue un tema un poco polémico, pero curiosamente yo enteréme, somos el único servicio de virología de la sección, de la región, y enteréme a posteriori, o sea, nadie me preguntó, oye, ¿cómo se debe coger esto? Pero bueno, y por ejemplo, en protocolos como la red Centinela, nosotros teníamos el protocolo de cómo se hacía y eso, y yo enteréme cuando alguien sacó otros protocolos, digo, bueno, sí es verdad que a lo mejor alguna casa comercial pues te vende el hisopo y te dice, mételo pero y no te dice que lo humedezcas, pero a lo mejor ni se pasa por la cabeza, ¿no? Pero... Sí, yo creo que tenía que ver con eso, porque había varios sistemas diferentes de hisopos distintos y entonces la gente estaba un poco despistada con que unas veces les llegaba uno con medio, otros sin medio, otros, bueno, entonces estaban así un poco... Sí. Mira, dice aquí María Jesús en el chat que lo que se comentaba es que dependía del medio de transporte y en el área 5 no se humedece por protocolo. Pues, sí, pero bueno, sí. No... Hay que preguntar al que luego va a lidiar con... Avilés, ¿no? Me parece, ¿no? Si ya Avilés el área 5, no sé si... No, Gijón. Ah, Gijón. Sí. Ah, no, pues Gijón no, en principio, bueno, microbiología, yo creo que aconsejaba mojar, pero bueno, no sé. Sí, bueno, no, a veces estas cosas del SESPA que nos pasan que... Sí, nunca sabes, pero bueno. Más que tengo por aquí, tengo una pregunta de Beatriz Fernández. ¿Por qué los pacientes citados para una cirugía programada ingresan a la planta y en ese momento es cuando les hacemos el test? ¿No debería hacérsele antes de ingresar? Que cuando ya están ingresados. Quiere decir que el test COVID sí se haría mejor antes de ingresar para la cirugía que cuando ya ingresaron. Sí, pero son de esas cosas complicadas. En principio, nosotros siempre, sí, lo hacemos por la tarde, recogen a toda la gente por la mañana, los que van a tener la cirugía programada al día siguiente, y lo hacemos. Yo es que no tengo muy claro por qué se tiene que hacer el test a alguien que se va a operar. No lo tengo muy claro, por desconocimiento total, no sé por qué. Porque si no tienes ningún síntoma, no sé, tú no ya haces una gripa a todo el mundo que se va a operar, ni haces nada de esto, ¿no? Sí. Yemas, en la cirugía yo creo que yemas después de la cirugía, ¿dónde lo mandan? ¿A qué planta lo mandan? ¿Se lo mandan a alguien con COVID o sin COVID? Pero yo creo que nos estamos complicando la vida a la de Dios, pero bueno, realmente si alguien te viene con síntomas, no lo operas ya de mano. Que estés asintomático y que puedes infectar y transmitir, pero también tengamos claro una cosa, y es asintomático y transmites un par de días, 3 días, como mucho. Y la transmisión se está viendo que no es tan efectiva como parece. Hay gente que convive muy estrechamente y alguien lo tiene y el otro no lo tiene. Entonces, yo creo que nos complicamos un poco. Pero que si lo hiciésemos muy bien, tendríamos que hacer como Yadiz, pues posiblemente sí. Sería más fácil hacer el día antes, después ingresa y es negativo. Pero ¿quién dice también que entre el día que antes y el día que ingresa no se infecta? Hostia, es que son cosas, vamos hilando muy fino, ¿no? Sí. Y si tú sigues lo que digo, si tú tienes como seguro que hacéis todos, la protección lógica, no tendrías por qué tener ese problema. No tendría que transmitirte la infección. Si no, fíjate, sí que es verdad que tienes el caso de Madrid, que ya alucinante, pero si no, antes del confinamiento ya teníamos virus aquí en Asturias, estaríamos todos infectados. El Masabeu famoso, el grupo del Masabeu, joder, eran chavales que salían y que estaban con todo el mundo, ¿no? Entonces, hubiese expandióse muchísimo el virus. Sí, bueno, decía aquí Belén que será por tranquilidad de los profesionales, ¿no? Más que de... Sí, a veces sí, a veces y bueno, claro. Y a veces hablas con la gente que opera y ellos dicen, no, es que si no tengo que ponerme el EPI y tal. Y bueno, si tienes miedo, realmente póntelo, no hay más, pero bueno, tampoco es tan efectivo. Y después tenemos que tener claro también otra cosa, es lo que decía antes.
realmente, y es verdad que hay para todos los gustos y siempre vas a tener casos en todos los sitios, pero afecta a una gente determinada, que da muchos problemas y a una gente determinada. Y todos somos jóvenes, más o menos. Entonces, normalmente vamos a responder bien ante la infección, ¿eh? Pero bueno, sí, cuanto más protección pongamos, mucho mejor, lógicamente. Sí. Me cuenta aquí Rebeca, para conocer el estado virológico por COVID-19, pasados más de 7 días del último día de síntomas en un sujeto que haya sido positivo, ¿de dónde se obtendría la muestra para la PCR? Para verificar si se ha superado el virus. ¿Es cierto que la muestra recogida en rinofaringe para la prueba de PCR se negativiza pasados 7 días del último día con síntomas? Vamos a ver, sí, era lo que os contaba. Normalmente tú vas a tener el virus en la garganta y después de 7 días o resuelves o posiblemente te baje a los pulmones. Que no lleve tanto el virus, porque también es verdad que después lleve más la respuesta inflamatoria que te haces a la infección, ¿eh? Lo que te va a dar problemas. Pero si tú pasan 7 días y es primero positivo y luego negativo y no tienes síntomas, pues bienvenido sea, mejor, ¿no? O sea, Sí. va a ser difícil que después vayas a hacer síntomas al día 10, va a ser muy difícil. Posiblemente hayas resuelto tu infección. Y si además no encuentras virus en la garganta, seguramente lo pasaste. Sí. Belén, que quería contarnos algo. A ver. Belén, ahora. Hola a todos y enhorabuena por tu presentación, Santiago. Me emocionas cada vez que hablas, ya te escucho varias veces y es tan didáctico y tan claro lo que explicas que es un lujazo. Gracias. Mi pregunta va en relación un poco a lo que estábamos comentando, ¿no? Los equipos de protección personal y esa facilidad de contagio o no. A la hora de hablar de equipos de protección personal en un inicio, el coronavirus, el SARS-CoV-2, se comparaba con la gripe en cuanto a la protección basada en mecanismo de transmisión, contacto y gotas. Eso supone unos equipos de protección personal que difieren mucho de lo que estamos viendo en la tele, ¿no? Esas fundas, las FFP2. ¿Cómo? ¿Qué sabemos de ese virus en cuanto a los mecanismos de transmisión? Ya no me voy a meter en mascarillas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque sería... Pero... Bueno, muchas gracias, Belén, por lo que dices. Vamos a ver, yo es que yo creo que sí que no es igual que una gripe, pero se asemeja mucho a una transmisión como la gripe. Incluso yo creo que tiene una tasa de transmisión menor, ¿eh? Lo que pasa que es verdad que ahora mismo todos estábamos muy inmunes ante el virus y cualquier cosa podría desarrollar esa infección o en cualquiera podría desarrollar esa infección. Pero en cuanto a la transmisión, no parece que sea tan eficiente como se dice, porque si no, gente que no sabía que tenía el virus y después se comprueba que lo tenía, estuvo conviviendo con mucha gente que se hizo la prueba y que después fue negativo. Entonces, me llama la atención eso, que parece que sí que se extendió mucho, pero no tan eficientemente, me parece, ¿eh? Lo que pasa que yo creo que en un momento determinado, por ejemplo, Madrid, que y el paradigma, que yo, por más que me lo quiera explicar, no me lo explico, pues yo creo que en Madrid, y ahora ya empiezan a salir noticias, el virus estaba antes de lo que ellos pensaban. Y además no controlaron en los sitios donde tenían que haber controlado. Creo que en Asturias hicimos bien una cosa. Primero, y doy gracias a todo el laboratorio por el trabajo en probo que hizo, que empezamos a diagnosticar relativamente pronto. Pero además una cosa que se hizo bien, que fue que cuando se tenía un caso, se confinaba. Y entonces no era tan fácil la transmisión en otros colectivos. Eso, salvo el Masabeu, que a lo mejor entre ellos se transmitieron, pero bueno, salvo un profesor, los demás sí había mucha gente infectada, pero ninguno tuvo más síntomas. Y se confinaron relativamente pronto, no fue más allá la transmisión. Pero ni incluso dentro de su casa ellos transmitían a su familia. Entonces, no me parece que la tasa de transmisión sea excesivamente alta. Lo que pasa es que empezamos a diagnosticarlo muy tarde. E incluso ya se apunta, si os acordáis, en enero, lo que nosotros estábamos viendo en el laboratorio es mucha gripe B, pero había bastantes sin diagnosticar. A lo mejor, o a final de enero, igual en aquel momento ya estaba circulando el virus, ¿eh?
O si no aquí, a lo mejor en Madrid. Hoy dicen ya que eso, que había como 15 puntos de entrada del virus, que en febrero ya estaba aquí. Entonces, yo creo que se actuó muy tarde porque no se sabía que estaba aquí, ¿eh? Pero la tasa de transmisión no me parece que sea tan alta. Lo que pasa es que, claro, en Madrid, tú imagínate que en febrero hubiese circulado el virus, todo el mundo hacinado en el metro, todo el mundo, pues bueno, aunque se transmita mal, joder, estás al lado de alguien que te está tosiendo, ¿no? Encima. Entonces, bueno, más o menos eso pasa. No es lo que pasa normalmente afortunadamente en nuestros plantes y en nuestro sistema, ¿no? Pero, entonces no creo que la tasa de transmisión sea de excesivamente alta. Yo la veo más como la gripe, sí, incluso un poco más baja. Muchas gracias. Oye, lo que me gustaría pensar, ¿eh? A mí también. Pero si no, yo creo que hubiésemos visto más casos, que veríamos más casos. También me sorprende que después de un mes de confinamiento todavía tengamos algún caso positivo. Pero también veslo y dices, ¿dónde llegué? Pues muchas veces en residencias, de gente que a lo mejor todavía no era positiva hace 15 días y ahora empieza a ser positiva. Pero bueno, ahí sí, claro, tienes un caldo de cultivo muy bueno, ¿no? Gente que no tuvo, gente que no se dio cuenta que transmitió, y ahí sí, entonces ahora ves que ya hay muy poca transmisión y te llama la atención y dices, hostia, después de un mes de estar encerrados, ¿no nos van a dejar salir a tomar una sidra? Pues hombre, espero que sí, ¿no? Eso no nos lo impida, ¿no? Pero bueno. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues me parece que no tenemos más preguntas. No sé si alguien más quiere preguntar algo, que quiera levantar la mano, que quiera aprovechar, que ocasiones como esta no vamos a tener muchas, que la verdad que la disposición de Santiago fue excelente, pero tampoco podemos abusar. No, bueno, de momento no tengo que sacar al guaje, o sea que todavía son... Pregunta Elsa si hay alguna patología que prefiera el virus para desarrollarse. Si, por ejemplo, bueno, los factores de lo que se habla de los factores de tal, ¿no? La hipertensión o la diabetes. Sí, parece que la hipertensión, parece que está un poco relacionado con los receptores del virus. Parece que los receptores son los AC2. Yo tengo alguna duda porque los AC2 son unos receptores que están en muchos sitios y parece que afecta sobre todo al pulmón. Entonces, no lo tengo muy claro, pero parece que y después también están en corazón, en el pericardio y eso, parece, ¿no? Entonces, parece que tener hipertensión, diabetes también, parece que también dificulta o favorece la replicación viral, ¿no? Y que hay gente que tiene esos problemas, la que también está sufriendo más las consecuencias de la infección, ¿no? Pero me llama la atención, por ejemplo, que sea más la gente mayor independiente, que todos pueden tener hipertensión y diabetes, y que gente más joven que tenga ese tipo de problemas, ¿eh? Está pasando y se ve que en cada década va subiendo la letalidad. Si en los 50 ves la letalidad y el 1%, en los 60 son el 2%, en los 70 el 4%, en los otros el 8%, y después el 16% de los más de 90, ¿no? Entonces, bueno, no tengo muy claro yo que sea la hipertensión, pero parece que sí, que ya algo más relacionado, ¿no? Y aquí ahora Charo, ya que pregunta, yo creo que, si no entendí mal, dice ella, parece que no tiene mucho sentido que la gente tengamos tanta obsesión porque nos llegue el turno de que nos hagan el test, ¿no? Sobre todo el test rápido. Sí, yo creo que sí. Que llegue una locura, ¿no? Que el test rápido no te va a indicar nada. Hombre, eso, más bien a los positivos, que te puedes decir, también ya lo pasé y ya no me va a tocar la siguiente ola. Pero que no lo tengan tan claro, ¿eh? Pero bueno, sí, puedes decirlo. Pero es que están siendo positivos bajísimos, estamos en el 3 o el 4%. Eso también indica una cosa muy buena, que realmente nos protegimos bien y que realmente no se transmitió tanto el virus, ¿eh? O sea que realmente con nuestras medidas habituales también eso fue bueno, porque no hubo esa tasa, como decía Belén, no hubo esa tasa de infección o de transmisión tan fácil, ¿no? Por otra parte, desde el punto de vista epidemiológico, alguien te diría, mejor que se hubiese transmitido más, pero bueno, desde el otro punto de decir, bueno, pues trabajamos bien, hicimoslo bien y realmente no nos infectamos tan fácilmente, no era algo tan habitual infectarse. Pregunta Ida, los casos posibles por contacto cercano no están en el protocolo para hacer la PCR. ¿Cómo se contabilizan esos casos epidemiológicamente? Esta pregunta ya no sé si es para Santiago. Eso ya ahí me pierdo. Sí, esto... a ver, mira, ya nos das una idea para invitar a alguien de epidemiología para que venga a contarnos alguna cosilla también. Seguramente que os contará alguna cosa interesante, seguro. Muy bien. Y bueno, y otra, Belén.
Estaba revisando un documento publicado, un documento de vigilancia epidemiológica del 19 de este mes, que habla de la rentabilidad de las pruebas que se están haciendo. Habla de una rentabilidad diagnóstica para la PCR del 9%, del 4,7% para los test rápidos de anticuerpos y del 17% para el ELISA. ¿Cómo está la diferencia tan grande? Ni idea, porque no sé ni qué es lo que significa eso de rentabilidad. Te lo digo Vale. no tengo ni puta idea. ¿No? Parece que lo que quiere decir que en el 17 puede ser la tasa de infección que estábamos cogiendo nosotros en ese momento. Parece, pero ni idea. No sé lo que quiere decir de la rentabilidad. Normalmente los test suelen tener buena sensibilidad. Otra cosa es que los hagas a tiempo y en la muestra indicada. Eso Por ejemplo, tú puedes hacer la PCR, yo digo, la PCR es la más sensible y es el sistema más sensible. Pero si en vez de coger un faringeo, coges una orina, todos te saldrían negativos. Y dices, vaya mierda la PCR. No, la mierda y la muestra. Y el que pensó que había que coger una orina. Pero bueno. Me encanta. Gracias. Ah, sí. Muy bien, a ver, Galilea. Sí. Dinos, te oímos. Hola, mira, se me ocurre preguntar una cosa. Nosotros en la planta estamos haciendo determinaciones de exudado faríngeo, de esputo, de serología, se hace de todo. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se hace tanto? Porque es muy difícil asegurar que sea negativo, porque hay pacientes a los que estamos haciendo día sí y día también consecutivo toma de exudado faríngeo. No sé por qué se hacen tantas pruebas, cuando se supone que con un exudado faríngeo, si el paciente está dentro de en esos 7 días, ya tendría que salir positivo si lo fuera, ¿no? Y se hacen un montón de pruebas. Hostia, no sé si contestarte, porque claro, yo... Es que hacemos serología en analítica de sangre. Pero yo te digo, te digo un poco cómo va la historia. Posiblemente, claro, también depende de quién esté viendo al paciente y la necesidad de diagnosticarlo o no. A veces también, creemos que ya solamente hay coronavirus y hay otros bichos, ¿no? Pero bueno, Sí. Vamos a ver, normalmente lo lógico sería hacer un faríngeo. Y si el paciente sigue con síntomas y esto, y dices, bueno, pues puedo hacer un segundo o un tercero. Pero nosotros al segundo o al tercero siempre contestamos lo mismo. Si es negativo y usted considera que él está infectado, mande una muestra de vías bajas. Porque posiblemente ya no está el virus en la faringe, Yeah. Posiblemente está en la vía baja. También a veces sí que las muestras a lo mejor pues no son tan rentables o tan estupendas como quisiésemos, y a lo mejor tienen poca celularidad y eso, pero bueno, sí, repetir por repetir, bueno, no te va a cambiar, pero claro, si tú estás convencido de que tiene que salir positivo, dices, hasta que salga positivo voy a seguir cogiendo muestras, ¿no? Bueno, y una posibilidad. Pero eso tendrías que preguntarlo más al clínico que lo pide, no a mí, ¿no? Diría, yo siempre decimos eso, dice, cuando llevas un par de faringeos y te sale negativo, manda un esputo, una aspirado traqueobronquial, lo demás. Y luego, en los que nos mandan el esputo o lo aspirado y sigue saliendo negativo, pues una opción era decir, bueno, pues entonces ya que ya pasó la infección, no fuimos capaces de coger el virus por lo que fuese, porque la técnica hay una mierda, porque los de laboratorio son unos mantas o por lo que sea, pero vamos a buscar a confirmar que lo que yo decía tenía razón y este señor tenía un coronavirus, y entonces voy a buscar anticuerpos para demostrarlos a estos del laboratorio que son unos mantas. Y coges la serología y dices, bueno, si te sale positivo, te asegura que era un virus y que era el coronavirus. Pero si te sale negativo, pues dices, no, siguen siendo unos mantas los del laboratorio, porque no sacan lo que yo tengo. Pero bueno, y una forma de... Esto estoy ironizando, ¿eh? Pero bueno, y una forma de decir, bueno, yo no cogí el virus en la época que tenía que cogerlo, tengo que coger la respuesta al virus. Pero desgraciadamente tampoco están resolviendo tantos casos, pero algunos sí, ¿eh? Entonces, claro, la serología te dije, hombre, pues no lo cogiste estos días, pero sí estuve en contacto con el virus, por lo que fuese. Porque a veces, a lo mejor, lo que os decía también antes, el virus no se queda tanto en nuestro organismo. El virus llega, haz la putada, desencadena la respuesta inmunitaria y dices, bueno, pues ya no me quedo, me voy. Pero realmente el que está provocando todo el problema y es la respuesta inmunitaria, y es el chorro de citoquines que tienen y el descontrol inmunológico que se crea. Ok, gracias.
Mira, pero ya, ahora parece que se animó la gente a preguntar. Pregunta Víctor Mora sobre la vacuna. Si piensas que puede ser una vacuna fiable este año, para últimos o... Si la tenemos, espero que sí, y si es al final de año. Ujú. Y bueno, bueno, igual Pedro Duque nos sorprende con sus grupos de investigación en Madrid, no lo sé. Y Diego pregunta que si un factor determinante para aumentar la sensibilidad de las PCR es el entrenamiento de los que las recogemos. Bueno, hombre, ya os digo que incluso muestras que con muy poca celularidad, que nosotros en otras ocasiones a lo mejor diríamos, oye, les desechamos, tenían mucho virus. Sí, a veces, hombre, y una forma de decir, oye, a veces no achaquéis solo a la PCR que es negativa que no salga, sino que a lo mejor la muestra no hay una buena muestra, lo que os decía antes, a lo mejor no está bien recogida. Pero bueno, nos está sorprendiendo que eso, que cuando hay virus se encuentra bastante fácil. La gente tiene bastante cantidad de virus. Va. Muy bien. Pues nada más, Santiago, ya te vamos a liberar porque no tengo más preguntas por aquí. Yo solamente, bueno, relacionado a esto que preguntaba Diego, pues no sé si nosotros como enfermeras así clínicas os podemos facilitar algo el trabajo que estáis haciendo en el laboratorio, que sé que estáis esforzándoos muchísimo, muchísimo, que tenéis una cantidad de trabajo brutal y no sé si tenemos alguna posibilidad de facilitaroslo de alguna manera. No, Por lo menos que... bueno, no, todo lo contrario, agradeceros también vuestro trabajo, el que hacéis, por supuesto, no solamente desde el laboratorio, sino como público en general, y que necesito de vuestra atención y creo que lo estáis haciendo bien, ¿no? Simplemente que les muestres vengan bien identificados, que es lo que a veces nos queda mucho, sobre todo cuando llega al laboratorio y tienes que andar por una muestra de los 1400 buscando dónde está, pero que venga un poco bien identificado, lo demás, nada, agradeceros vuestra labor siempre. Pues nada, nosotros lo mismo, reconoceros la vuestra y agradeceros mucho el trabajo que estáis haciendo y a ti personalmente este rato que nos hizo, preparar el tiempo, con tan poco tiempo prepararnos este ratín y resolvernos tantas dudas. Y yo creo que, no sé lo que dirán los demás, pero Bueno, relajarnos un os haya poco, ¿no? También. solucionado algún problema. Relajarnos un poquito, por lo menos, Sí, yo para... creo que relajar, tranquilos. Y si no os llamen, no pasa nada. Si no tenéis fiebre ni nada de eso, no pasa nada. Pues nada, y a todos los que estuvisteis aquí en el chat, pues muchas gracias a todos y muy agradecido que estéis. Intentaremos la semana que viene pues seguir con seminarios de este tipo y invitaros a todos a que nos mandéis vuestras sugerencias y que estéis en contacto con nosotros. Y cualquier duda, pues nos la hacéis llegar y intentaremos resolverla. Muchas gracias y nada. Santiago, 1.000.000, de verdad. Muchas Gracias a gracias. vosotros. Vale, hasta luego. Venga, hasta Hasta luego. luego.